Da mucho gusto estar con ustedes, Héctor y Blanca, Gracias. como cada 15 días. Así es. Bueno, el tema no es tan agradable, pero es uno de los tantos que ustedes les ponen la lupa para que pues tengamos la realidad de lo que pasa en este caso en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Sí, Héctor y Blanca, pues hemos oído que la violencia repunta en el país, que posiblemente el 2017 se convierta en el año más violento, hablando de homicidios dolosos, de violencia letal, de la historia reciente del país. Es muy grave. Y sin embargo, yo no veo que haya un discurso, que haya una estrategia para abordar el problema. Como que nos hemos acostumbrado a esta realidad. En México Evalúa, pues damos seguimiento a la evolución de la incidencia delictiva, específicamente de la violencia letal. Y mira, se va a cumplir un año en que el presidente de la República anunció en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, agosto 2016, que se iba a lanzar una estrategia en los 50 municipios más violentos del país. A partir de ese anuncio, después no supimos más en qué consistía la estrategia, cómo se articula la intervención, cómo es la operación en terreno. Realmente se nos ofreció muy poca información. Entonces, en México Evalúa, el equipo de seguridad lo que hizo fue ver qué estaba pasando en estos 50 municipios más violentos. Analizamos 8 meses antes del agosto de 2016 el comportamiento de la violencia letal y 8 meses después. Suponiendo que el anuncio sí implicaba una intervención determinada para frenar el homicidio. Y lo que encontramos fueron como 4 grupos, comportamientos distintos que podríamos agrupar en 4. Primero, aquellos municipios que tenían una tendencia creciente del homicidio y que después de esta presunta intervención disminuyeron sus niveles de violencia. En este grupo encontramos 20 municipios. Venía creciendo la violencia, después de este anuncio disminuyó. Encontramos 20 municipios donde está Juárez. Juárez de repente se nos trepó para otra vez encabezar el ranking de municipios más violentos. Afortunadamente logró contenerlo. Actuó rápido y son de estos 20 municipios que lograron disminuir sus niveles de violencia letal. Segundo grupo, tenían tendencia creciente 8 meses antes de la presunta intervención, pero sigue creciendo su violencia. ¿Qué municipios son estos? Hay uno que me preocupa particularmente, que es Tijuana. Tijuana. Se descontroló la violencia, era uno de nuestros casos de éxito. Claro. Hablábamos la sociedad trabajó mucho para contener. Sociedad, iniciativa privada. Pues desafortunadamente la violencia está creciendo de manera muy importante. El municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, es otro que merece nuestra atención. Las delegaciones Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, Torreón también había logrado darle la vuelta y viene creciendo la violencia en el municipio. Acapulco no logramos resolver el problema. Cuernavaca. Otro grupo, los que traían una tendencia descendente, en los 50 más violentos, pero con tendencia descendente y que después continuaron con esa tendencia descendente, está la delegación de Iztapalapa, en la Ciudad de México, Irapuato, Guadalajara, Monterrey, Tultitlán. Y después tenemos un último grupo con 7 municipios que venía bajando su violencia, pero después del anuncio crece. Colima, Zapopan, Tecámac, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Puebla, Hermosillo. Es un panorama y a mí me encantaría poder decir al público, a la audiencia, qué hay detrás de estas tendencias y de estos movimientos. Lamentablemente no podemos, porque en principio no sabemos en qué ha consistido esta estrategia. Suponemos que a partir del anuncio se desplegó una intervención, pero desconocemos sus características, sus componentes. Entonces, simplemente puedo decirles que esa es la observación de los 50 municipios y que no tenemos una explicación clara,
que dé cuenta de estos comportamientos, pero de que es un hecho, de que nos tenemos que hacer cargo del problema de la violencia en este país. Sí. No se puede naturalizar entre nosotros, no podemos voltear para ver a otro lado. Sí. Y dejar de reconocer que es gravísimo lo que sucede en este país y que si las tendencias continúan, si el segundo semestre del año se comporta como el primero, estaremos rompiendo récord de violencia, podemos tocar el punto de 30,000 homicidios dolosos este año. Edna, en este sentido, México Evalúa se acercó a las autoridades, al gobierno federal, para pedir exactamente los detalles, los puntos y las comas de esta estrategia para contener estos delitos. Sí preguntamos en qué consistía la estrategia. Una respuesta fue que estaba a cargo del Ejército Mexicano, que ellos estaban haciendo el papel de coordinación, pero no tenemos detalles. No hay un documento que podamos utilizar en un estudio y que podamos decir, estas fueron las acciones, entonces tratemos de hacer una evaluación de impacto, que podríamos hacerlo, existen los instrumentos analíticos y técnicos para hacerlo, pero no contamos con esa información y yo creo que necesitamos empezar a generar conocimiento y generar evidencia de qué funciona y qué no funciona. Y de estar preguntando a cada uno de esos presidentes municipales, de esos gobernadores y también del gobierno federal. Porque escuchándote con atención, Edna, no están haciendo su trabajo, no se está tomando en serio incluso un llamado y una acción del jefe del Ejecutivo desde arriba para abajo. Algo está pasando en donde la autoridad no está haciendo eso, no tiene el liderazgo, y lo más grave es que cualquier persona de donde nos están escuchando, de estos municipios y de estos estados, puede ser víctima del robo, de la violación, del secuestro, del homicidio. Una estrategia para contenerlos. Aunque exista una estrategia que quién sabe, o sea, quién sabe quién está llevando a cabo. Tenemos un grupo de 20 donde efectivamente después del anuncio los homicidios han disminuido, pero no sabemos. No podemos aislar el efecto porque no conocemos en qué consistió esta intervención, pero la violencia está de regreso entre nosotros. Sí. Tenemos que hacernos cargo. No es normal que un país registre 30 muertes violentas. Así es. Entonces, por último, nada más recordar que México Evalúa es parte de una estrategia regional de reducción de homicidios. La estrategia se llama Instinto de Vida. Tenemos una propuestas para reducir el homicidio. Estamos haciendo un plan país, esa es la propuesta regional, y ojalá que lo convirtamos en una prioridad de nuestra política pública. Exactamente. Ojalá que los gobernadores, los gobernantes de este país, pues tomen en cuenta este trabajo que hace México Evalúa con otros. Edna, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenida, porque usted puede ver las publicaciones, la columna de Edna Jaime ya en El Financiero a partir de la semana pasada. Así es que bienvenida y felicidades. Muchísimas gracias. Me siento muy contenta de formar parte de este grupo.